Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos. Esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Al fin salió el sol, ¿ah? Al fin salió el sol. Algo de solecito tenemos hoy en la capital de los ecuatorianos. Cielo parcialmente despejado. Ayer llovió después del mediodía, pero bien fuerte en algunos sectores del norte, sobre todo de la capital. Tenía reportes también del sur. Bueno, el día de hoy comienza el año lectivo 2023-2024 en la costa y Galápagos. Más allá de las dificultades que señalé en la primera parte de este espacio, generamos un reporte con Belkis y luego en el comentario hablamos sobre las dificultades en infraestructura, el tema de seguridad que tanto preocupa. Abordemos los cambios que se implementarán en este periodo educativo. Tal vez uno de los más llamativos es que volvemos a los 3 trimestres, como seguramente vivimos muchos de mi generación, ¿no? En mi generación teníamos los 3 trimestres, el primero, el segundo y el tercero. En los últimos años se habían aplicado los 2 quimestres. ¿Por qué este cambio y qué significa esto? Estos y otros cambios que evidentemente los vamos a abordar con un especialista en la materia, con el doctor Vladimir Andosilla, quien es abogado y que es especialista en legislación educativa. Doctor, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, muy buenos días a todos los radioescuchas y las personas que nos ven por las redes sociales, Fabricio. Gracias a usted, Vladimir. ¿Cómo ve este cambio, el hecho de que regresemos a los trimestres en lugar de los quimestres a partir de este periodo lectivo? Yo en primer lugar quiero hacer una especie de un marco, una contextualización de los cambios que se están hablando. En el año 2021, en el mes de agosto, entró en vigencia la Ley Orgánica de Educación Intercultural, luego de un debate que llegó incluso a la Corte Constitucional. Esta ley entró en vigencia a partir del mes de agosto de este año, del 2021, a excepción de unos artículos que tenían que ver con la equiparación salarial, la seguridad social para docentes y el escalafón y sueldos del magisterio, los mismos que igualmente incluso llegaron a debatirse en la Corte Constitucional y entraron en vigencia el 28 de julio del año anterior. Es decir, a partir de agosto del 2021 tenemos un nuevo marco legal que se ha demorado en ser ejecutado, en ser operativizado, en ser implementado por el gobierno nacional. Es recién en el mes de febrero de este año, del 2023, en que se publica el reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y que se establece, entre otros temas, la posibilidad de que la autoridad nacional pueda volver indudablemente a un periodo académico como el trimestral. El periodo académico trimestral, si bien es cierto, es importante porque permite una evaluación mucho más constante, más permanente, una evaluación mensual por cada mes, cada trimestre, pero el problema fundamental no está en el tipo o en el número de periodos académicos que exista. El problema fundamental que tiene hoy el Ecuador es el tipo de educación que tenemos. Cómo los ecuatorianos y las ecuatorianas conceptualizamos lo que significa una educación de calidad, que es el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes en el país. Entonces, si bien es cierto, es importante que hayamos regresado a los trimestres en el cual hay un proceso de evaluación mucho más corto, mensualmente, a los adolescentes, a los niños, pero indudablemente la pregunta es, ¿qué es lo que se va a evaluar? ¿De qué forma se va a evaluar? Los docentes, ¿de qué forma están impartiendo y cuál es el conocimiento que tienen los docentes para poder desarrollar estas evaluaciones permanentes? Entonces, vale preguntarse si la calentura está en las sábanas o realmente existen problemas estructurales que no han sido tomados en cuenta o que están siendo evadidos por el Ministerio de Educación bajo temas un poco más formales que tienen que ver con los temas del regreso a trimestres o quimestres. O sea, esto viene a ser solamente de forma, entonces. Sí, porque el problema fundamental es que el tipo de educación, los contenidos se mantienen. La educación... ¿Cuál es la diferencia entonces? Lo que se... Evaluación cada 3 meses. Es una evaluación más corta que permite indudablemente adaptar algunas necesidades que tengan los niños para reforzar esos conocimientos. Pero la experiencia de los quimestres, a su juicio, no fue adecuada.
El tema tiene que ver con la forma en quienes empujan el sistema educativo, independientemente de que sean trimestres o quimestres. Yo personalmente siempre estuve de acuerdo en que se mantengan los trimestres porque es una forma de evaluación un poco más cercana y permite resolver conflictos que se puedan dar en el aula de manera más rápida, en plazos más cortos. Pero indudablemente el problema no está ahí principalmente. El problema principal hoy en el Ecuador radica en docentes desmotivados, en docentes amenazados con vacunas, en docentes víctimas de violencia delictiva, en estudiantes víctimas de violencia en sus aulas, en estudiantes amenazados para ingresar a sus escuelas. El problema fundamental está en cómo logramos ingresar a esos más de 190,000 jóvenes, niños y adolescentes que abandonaron el sistema educativo en medio de la pandemia. El problema fundamental radica en cómo podemos ampliar el número de psicólogos, trabajadores sociales, psicólogos educativos para poder atender los niveles de problemas de salud mental e incluso de depresión grave que tienen los adolescentes y los niños actualmente. El caso del Colegio Mejía es un caso totalmente trágico, pero que grafica el estado de la salud mental en que están los niños y adolescentes en el país. Y poco se ha hablado del tema, ¿eh? De hecho, luego de varios días, el Ministerio de Educación emitió un comunicado muy general, pero no tenemos especificidades sobre lo que pasó y las acciones posteriores que se adoptaron en ese establecimiento educativo. Estamos hablando del presunto suicidio de un estudiante. Es que, ¿qué puede decir el Ministerio de Educación si tenía desde el 2021, desde agosto del 2021, tenía la obligación de establecer los mecanismos de prevención de la violencia que están en la Ley Orgánica de Educación Intercultural? Tenían que reformar los códigos de convivencia, tenían que establecerse procesos de investigación, de análisis y de data, de estadísticas sobre los principales hechos de violencia que tiene el sistema educativo, y hasta el momento no se ha dado esos temas y tuvieron que esperar 2 años para establecer una nueva ley de educación, un nuevo reglamento a la ley de educación, reglamento que establece 1 año más postergar el plan de prevención de la violencia escolar. Entonces, el tema está en que el sistema educativo, las autoridades educativas no están apuntando a los elementos fundamentales. Por ejemplo, la Universidad de Educación, la UNAE, establece que se requiere 70,000 docentes para bajar la masificación en el aula. Es decir, necesitamos 70,000 docentes para que no hayan cursos de 30 o 40 personas en el sistema educativo público. Mientras el presidente de la República se siente feliz con que va a haber 5,000 nuevas partidas de docentes este año. Entonces, existen medidas parches a una problemática sumamente fuerte. Es la sociedad ecuatoriana, es el Estado en su conjunto el que tiene que entrar a debatir el tipo de educación de calidad que requieren hoy la niñez y la adolescencia en el Ecuador. Acá me escribe mi colega Yomar Ponce y dice: cuando empezó el sistema de quimestres les tomaban 3 parciales en cada quimestre, en total en 8 exámenes. Desde la pandemia relajaron eso, me dice ella, que es madre además. ¿Es así? El tema está que durante la pandemia lo principal era sostener a los estudiantes. Entonces, la medida emergente de que puedan ser promovidos sin mayores evaluaciones, por la emergencia era justificable. El tema está en que eso afectó de manera grave a los conocimientos, a las destrezas adquiridas, y pese a que la ley obligaba a que se establezca un plan de contingencias, el Ministerio de Educación hasta ahora poco o muy poco ha realizado frente a ese hecho. Por eso es que, si usted se da cuenta, Fabricio, en el reglamento se da mucho énfasis a lo que se refiere a los refuerzos académicos. Y es porque el Ministerio está consciente de que existen graves falencias en el sistema educativo, graves vacíos que lo que intentan es ser cubiertos mediante horas especiales, mediante formas especiales de afirmar los conocimientos que están teniendo dificultades de ser aprendidos por los estudiantes, por los niños y los adolescentes. Y eso nos pone en una balanza. Siempre ha habido un desfase entre la educación privada y la educación pública, siempre ha habido. Pero la pandemia generó una diferenciación mayor.
Por los medios tecnológicos, dice usted. Por los medios tecnológicos, pero también porque una cosa es dar clases vía Zoom a 20 niños y otra cosa es dar a 40 niños, a 50 niños. Entonces, una cosa es aprender a escribir de manera física y otra cosa es aprender a escribir vía Zoom. Entonces, estas deficiencias que hay están haciéndose evidente y está evidenciándose esta diferenciación que existe entre los dos sistemas de educación, entre el sistema de educación privado y el sistema de educación pública. Entonces, la pregunta es cómo desde el Estado podemos desarrollar política pública que nos permita ir cubriendo las deficiencias que tenemos. O sea, cuando hablamos de que existe un joven que es sicario llamado Boquita y que nos sorprendemos y que muchos dicen deberían ser ejecutados todos esos jóvenes, niños que están dedicados al sicariato, la pregunta es por qué esos niños están dedicados al sicariato y no están en las escuelas. Son 190,000 niños y adolescentes que han sido expulsados del sistema educativo y que obviamente hay graves dificultades para poderlos reincorporar. De lo que conocemos ya, sé que se va a hacer pública algunas denuncias, pero conocemos que ya en provincias como en Esmeraldas existen ya denuncias de instituciones educativas en donde fueron víctimas de asaltos en estos días de inicio de año lectivo. Hay algunos aportes de nuestra audiencia en este diálogo hablando sobre educación con un especialista en la materia, en materia de legislación educativa, el doctor Vladimir Andosilla. Me dice acá, por ejemplo, Luis Pachacama Mafla dice, se dice que con los trimestres se tiene una evaluación más cercana. Solo recordar que en el sistema de quimestres existen parciales, entonces el problema no está allí. Puro humo, dice Luis. Yo comparto, porque el tema es lo siguiente. En el quimestre había 2 parciales, en el trimestre habrá evaluaciones cada mes. O sea, serían 3 evaluaciones en lugar de las 2 evaluaciones parciales. Y además de eso, si es que el estudiante tiene menos de 10, puede apelar su nota y puede ser incluso tener refuerzos hasta 6 evaluaciones durante el periodo. Es decir, que si bien es cierto, el examen de gracia se elimina, pero durante el año lectivo uno puede recibir hasta 6 evaluaciones de gracia si es que yo tengo dificultades o saco notas menores a 10. Y esto ocurre porque si bien es cierto, el ministerio trata de demostrar una imagen de que la excelencia está primando en la lógica del ministerio, pero el ministerio no puede ocultar que existen grandes vacíos. Por ende es que se están dando estos elementos de nivelación pedagógica antes del supletorio, exámenes o evaluaciones de gracia en caso de que se tenga menos de 10, previo a procedimientos también de afianzar conocimientos. Es decir, se está dando fuerza en el reglamento a los procesos de reforzar los conocimientos aprendidos porque el propio ministerio sabe que existen graves dificultades en el desarrollo de las destrezas que tienen hoy los niños y adolescentes. Eso no significa flexibilizar el sistema de evaluación o, como se dice coloquialmente, a los chicos de ahora hacerles más fácil el pasar de año. El problema no debe ser, el tema principal no está en que sea más fácil o más difícil el pase de año. El problema fundamental está en qué es lo que se enseña y cómo se enseña. Y cómo se aprende. Claro, pero fundamentalmente cómo tú puedes evaluar. Ya, puedo exigirle una calidad educativa en una institución educativa. Hay 330 instituciones educativas que no van a ingresar porque están inundadas. Hay instituciones educativas en donde hay pandillas, en donde, como hemos visto este último periodo, incluso han habido enfrentamientos entre pandillas y las autoridades y los docentes no pueden hacer nada. ¿Cómo podemos nosotros exigir que existan niveles de educación, mejores niveles de educación, cuando existen comunidades educativas que en estos días se encuentran aisladas frente a sus escuelas? O sea, ¿cómo yo puedo exigir a aquellos niños o adolescentes, me refiero a que son de Tandapi, de Ayuriquín, del Toachi, en que al caerse la mesa de la vía tienen dificultades de poder acceder a la escuela o llegar a la escuela? Entonces, los problemas educativos son problemas estructurales. O sea, necesitamos comprender, la educación es el reflejo del tipo de país y de sociedad que tenemos.
Eso es la educación. Si la sociedad es violenta, en las aulas hay violencia. Si la sociedad es machista, en las aulas hay machismo. Si la sociedad es intolerante, en las aulas hay intolerancia. Entonces, mientras no reconozcamos esto y mientras no desarrollemos sistemas que permitan ir combatiendo la violencia dentro de las aulas e ir generando ambientes seguros, no podremos exigir excelencia educativa cuando un niño tiene que estar preocupado de que no le roben al salir de la escuela. Acá Rosenés Barahona dice que el problema es la metodología de enseñanza. Le añade, 10 años se trabajó en protocolos que nadie aplica. ¿Es así? El tema principal, como digo, el problema es muy grave. A ver, ¿cómo yo puedo exigirle a un rector que aplique un protocolo cuando el rector es encargado y lo que está preocupado es de mantenerse en el puesto? O sea, no tenemos, hay un buen número de instituciones educativas donde no hay rectores o directores que hayan ganado concurso de merecimientos. Primer lugar. Segundo lugar, existe un desconocimiento total que permita diferenciar un conflicto escolar de lo que es violencia y de lo que es acoso escolar. Entonces, hay rectores que, frente a conflictos escolares protagonizados por ciertos docentes que no son de su agrado, los terminan denunciando como que fueran violencia. Y los hechos de violencia, en cambio, los tratan de ocultar para no dañar, ¿qué? El buen nombre de la institución, entre comillas. Entonces, si no existen procesos de capacitación, de formación, de promoción de estos protocolos, hay dificultades. Yo en un curso que estaba dando en un taller la semana anterior, yo le decía, el rector es el quien tiene que aprender a diferenciar entre un conflicto y lo que es violencia. La pregunta es, yo le decía a la rectora, ¿usted está en condiciones de poder diferenciar ese hecho? La rectora me decía, no. ¿Por qué? Porque hay una serie de elementos pedagógicos, psicológicos, sociales y conductuales que tienen que ser valorados al momento de la diferenciación. Entonces, por ejemplo, hay un caso que llegó incluso a la Corte Constitucional, el caso de los memes, en donde incluso un estudiante fue sancionado. ¿Por qué? Porque realizaba memes en las redes sociales. ¿Ya? Llegó hasta la Corte Constitucional para poder debatirse los temas de libertad de expresión en el marco del sistema educativo. Pero en cambio, casos como los que han sido noticias en estas últimas semanas, sí nos indignan de que no sean capaces ni siquiera de llegar a procesos de investigación. Acá nos dice Lili Ortiz Lemos, hay sistemas de educación avanzados como Finlandia que ponen en duda la efectividad de evaluaciones como las que se aplican aquí. No solo es la falta de maestros, es la caducidad de las metodologías que se aplican. Sí, pero no somos la economía de Finlandia. El tema es que, o sea, también está bien, quisiéramos tener una educación como Finlandia, pero también yo quisiera tener la economía de Finlandia, quisiera tener el tipo de sociedad como Finlandia. El tema es de que debemos nosotros desarrollar, cogiendo la experiencia internacional, pero desarrollar de acuerdo a las características que nosotros tenemos. Somos un país plurinacional, en donde el sistema de educación intercultural bilingüe cubre a un porcentaje muy importante de la población ecuatoriana y que tiene muchas debilidades actualmente. Entonces, yo comparto mucho los criterios. Tienen que ver con temas metodológicos, tienen que ver con temas de formación, pero yo me refiero a cómo tú puedes formar a docentes si no hay una conversación, un diálogo entre el sistema de educación superior y el sistema de educación general. Si no establecemos, por ejemplo, en gran parte de las instituciones de educación superior que forman docentes, por ejemplo, no hay materias, no hay talleres, no hay contenidos que permitan tratar los temas, por ejemplo, de violencia en el sistema educativo. Entonces, no hay un diálogo adecuado. Si hay docentes que no son capacitados en poder abordar las adaptaciones curriculares para las necesidades educativas específicas que tienen niños, niñas y adolescentes con discapacidad o no con discapacidad. Acá nos dice José Luis Murillo, se necesitan más colegios técnicos. Te matas estudiando en la universidad y no hay trabajo, dice José Luis. Necesitamos colegios técnicos, pero también hay que recordar que la educación técnica fue golpeada de muerte durante gobiernos anteriores. O sea, a pretexto del bachillerato único, varios de los colegios técnicos terminaron siendo golpeados de muerte. Y actualmente, a pretexto de la equiparación salarial, a los docentes que son técnicos, que no tienen licenciatura en ciencia de educación, pero son agrónomos, veterinarios, ingenieros,
informáticos que son vitales para esa educación técnica, no se les equiparó el sueldo. Fue un error el haber implementado el bachillerato unificado. Sí. Único. Y la ley actualmente, para que no aparezca como una gran dádiva del gobierno, la ley del 2021 obliga a diversificar el bachillerato. Es decir, que lo que hoy se habla por parte del ministerio de que se va a diversificar el bachillerato es algo que está obligado el gobierno a hacerlo, producto de la reforma a la ley del 2021. Correcto. Acá también dice Sandra Alvarado, lo importante es que debe existir educación de calidad o calidad educativa en los colegios para que los estudiantes puedan ingresar a las universidades y no tengan ningún problema en el primer ciclo, es decir, no pierdan el primer ciclo de las universidades. Y los docentes de colegios que trabajan en las universidades, pregunta, porque entiendo que hay docentes de colegios que Ya son muy pocos. ¿Por qué? ¿Por el título? Porque El tema es que tú tienes 8 horas que cumplir en el sistema educativo, Entonces, horas ya no tienen completas. Entonces es muy poco, o sea, existen, no digo que no, pero son muy pocos los, a diferencia de lo que era antes. Antes sí tenías una buena cantidad de docentes que ejercían la cátedra en el colegio y eran docentes universitarios. Hoy tienes docentes dedicados a dedicación exclusiva en la cátedra universitaria, alejados de la práctica docente que se tiene en los colegios y en las escuelas. Correcto, Vladimir. Acá otro oyente me dice que le diga. La vieja confiable de gobiernos anteriores, dice un oyente. ¿Ah? La culpa es del anterior. Bueno, el tema es de que en el Ecuador, desde, yo diría a partir del siglo pasado, de la última reforma, de los últimos casos de debates de reforma educativa, el Ecuador a partir de los últimos 12, 13 años no ha tenido un gran debate sobre el tipo de educación que requiere. Los grandes cambios curriculares que se dieron hace 10, 12 años fueron cambios que se dieron desde el Ministerio de Educación, sin la participación de los docentes, sin la participación de padres de familia, sin la participación de estudiantes. Hoy es necesario la participación de los actores para poder discutir. Los problemas que tiene el sistema educativo son muy complejos. Y si la sociedad no ingresamos a ese debate, será muy poco lo que se pueda realizar. Yo no quiero parecer pesimista, pero si no se toman medidas frente a los hechos de violencia que se están dando, la violencia se irá recrudeciendo. Fabricio, hay colegios en Quito que no abren los baños a partir de las 4 de la tarde, que los rectores han ordenado que se cierren los baños a partir de las 4 de la tarde. ¿Y por qué se da eso? Porque tienen miedo de que ahí los asalten a los estudiantes, las violen a las estudiantes, porque no tienen capacidad de control. O sea, los problemas que se dan dentro de las instituciones educativas son muy complejas. O sea, solamente imagínense, el plan de escuela segura es implementado por el Ministerio del Interior. ¿Ya? Porque existen problemas muy graves. Lo que pasó con el video del ataque de la madre de familia hacia la profesora, esos son hechos que los docentes viven a diario. Hay docentes que son amenazados por sus alumnos, porque son familiares o son parte de grupos delincuenciales. Debería haber seguridad, guardianía, seguridad en los establecimientos educativos fiscales. Debería haber, a ver, primero, si hay una partida para seguridad en los colegios fiscales, que son, en el caso del distrito, de uno de los distritos, creo que es de $60,000, pero son de guardias privados para el exterior. Pero el problema no se resuelve con temas de que hayan guardias internos, de que hayan cámaras, de que hayan escáneres para que no metan armas ni nada. El problema no va por ahí. El tema es que mientras no hayan departamentos de consejería estudiantil capacitados para detectar los hechos de violencia, para dar seguimientos a aquellos alumnos o alumnas que tienen riesgos muy altos de ser víctimas de violencia, si no existen docentes capacitados para detectar los hechos de violencia en sus aulas, indudablemente cualquier estructura de protección, de seguridad que se dé, son estructuras que lo que apuntan es a reprimir y no a prevenir. La ley de educación, uno de los elementos fundamentales que tiene la reforma de la ley orgánica de educación es que establece mecanismos de prevención. El tema está que el gobierno cada año va pateando la pelota hacia adelante en la construcción del plan de prevención. En el reglamento que se aprobó en el mes de febrero, le da al ministerio un año más para elaborar el plan de prevención de la violencia.
Pero la violencia está en el aula. Claro, y ya no puede esperar. O sea, el plan ya no puede Entonces, esperar. ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando de los protocolos, pero los protocolos solo funcionan ya cuando se da el hecho de violencia. O sea, no hay protocolos de prevención. El tema es que ahí es donde estamos fallando. Entonces, ¿qué es lo que se dedica? Existe un número limitado de psicólogos, de trabajadoras sociales dentro de las instituciones educativas. No existen campañas de prevención, no hay promoción de control de la ira, de formas alternativas de resolución de conflictos, de respeto a la diversidad. Entonces, si no existen planes nacionales, provinciales e institucionales, no vamos a poder prevenir. Le voy a poner un caso. Existen códigos de convivencia creados antes del 2021 y que hasta ahora no han sido reformados, a tal punto que en muchos colegios fiscales está prohibido usar celulares. Y entonces uno se queda sorprendido y dice, mientras tanto en colegios privados pueden llevar la laptop, pueden llevar el celular, pueden conectarse al internet, hacer como parte del desarrollo pedagógico, y en colegios públicos está prohibido utilizar celulares. Y claro, los padres les mandan a escondidas a los hijos los celulares porque es una forma de control para saber si es que dónde están y conocer los padres de familia. Pero cuando uno revisa los códigos de convivencia, están infringiendo el código de convivencia que prohibía el acceso de celulares a la institución educativa. Entonces tenemos códigos de convivencia que están bajo otras realidades construidas. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional y el ministerio pasaron meses y meses en una pelea con el magisterio ecuatoriano para impedir la equiparación salarial, para impedir las alzas salariales, que llevaron los debates a la Corte Constitucional. Y está bien, entiendo que el ministerio, que el gobierno bajo su lógica vea eso como un grave problema. Pero descuidaron lo otro. Pero descuidan lo otro. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo. Gracias. Gentil. A Vladimir Andosilla, que ha estado con nosotros. Él es jurista especializado también, entre otras cosas, en materia de legislación educativa. Y a propósito de una pregunta que nos ha hecho Marielena Villanueva Velastegui, ¿qué hay de cierto de que el municipio de Guayaquil no va a dar libros este año? Pues sí. O sea, Diario El Universo publicó la noticia hace 6 días. Decía que la entrega de libros continuará en la nueva administración de Guayaquil. La nota decía que a pocos días de iniciarse oficialmente el año lectivo y al no haber hasta ahora entrega gratuita de textos del programa Más Libros del municipio de Guayaquil, varios padres de familia optaron por comprarlos, aunque ello supone una carga extra en la economía doméstica. El Cabildo porteño no requirió los listados de los niños para la entrega de libros para el año escolar 2023-2024, que empieza hoy 24 de abril. No obstante, desde la semana anterior hay planteles que ya comenzaron las actividades de manera académica de forma anticipada. Sobre la continuidad o no del programa Más Libros, se prevé un pronunciamiento de la administración municipal nueva, pero la actual, lamentablemente es lo que se ha dicho, no va a entregar los libros en la ciudad de Guayaquil. Una pena, porque la alcaldesa Cindy Viteri será alcaldesa hasta el 13 de mayo. El 14 se posesiona su relevo. Entonces sí debería ser un tema que no debió haber abandonado la actual administración municipal. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.